A veces, una promesa no es un vínculo, es una condena que tejes tú mismo, creyendo que es un salvavidas. Para entenderlo, hay que entender primero a Elías y al faro. El faro del acantilado blanco no era un trabajo, era una penitencia heredada. Su abuelo lo construyó, su padre lo mantuvo y a él le tocó la decadencia. Una torre de piedra, negruzca en una lengua de roca a la que solo se llegaba por un sendero traicionero o por mar en los días calmados. No había pueblo cercano, solo el silbido del viento entre las grietas y el golpe monótono de las olas, 30 metros más abajo. La luz, un mecanismo de lentes y espejos que giraba con un gemido de hierro viejo, era lo único que conectaba ese peñasco con el mundo. Y Elías era su sacerdote solitario, condenado a mantener viva esa chispa de civilización en la boca de la nada. Su única compañía, los cuadernos de bitácora de su padre, llenos de observaciones del tiempo y de advertencias sobre la borrasca del alma. Ese hastío que, según anotaba, nubla la vista más que la niebla. Él no creía en la borrasca del alma, hasta que la conoció, y supo que tenía otro nombre: Luz. Ella no apareció de la nada. Llegó con la gran tormenta de equinoccio, la que los pescadores viejos aún recuerdan. Elías había visto su velero, el Susurro, horas antes, un punto blanco y elegante que navegaba demasiado cerca de la costa, desafiando los avisos. La vio luchar contra el viento, intentar virar, y luego el sonido. Un crujido seco que atravesó el rugido del temporal. El instinto, más que la valentía, lo hizo bajar por el camino resbaladizo, con cuerdas y una linterna, hasta la playa de Guijarros, donde el mar escupía los restos. La encontró atrapada entre dos vigas, inconsciente, el brazo torcido en un ángulo imposible, el pelo oscuro pegado a su rostro pálido, como una máscara de porcelana rota. No llevaba chaleco, solo un anillo de plata con una gaviota en el dedo meñique. La cargó como a un fardo precioso y agonizante, subiendo los 287 escalones mojados hasta la torre. Le vendó el brazo, le encendió la estufa de leña y durante 3 días la vigiló, administrándole sorbos de agua con azúcar y whisky. Temía que despertara y viera a un salvaje, un hombre de manos callosas y palabras oxidadas, en medio de esa celda de piedra. Pero cuando Luz abrió los ojos, no vio al salvaje. Vio al farero, y en sus ojos no hubo miedo, solo una curiosidad profunda y agotada. Pensé que me había tragado el mar, Fue lo primero que dijo, su voz un hilo de arena. y en cambio me escupió en una prisión con vistas. Así empezó todo. No fue un flechazo, fue un reconocimiento. Luz era una pintora de renombre, sí, pero también una fugitiva. Le contó que había huido, no de la ley, ni de un crimen, sino de una vida que le quedaba demasiado pequeña y demasiado perfecta. Huyó de la Galería Barnham, donde su representante, el señor Croft, solo quería que repitiera una y otra vez su serie exitosa, Paisajes urbanos en gris. Él le decía: el público compra lo que conoce. No arriesgues tu mercado. Pero Luz sentía que cada cuadro gris le secaba un poco más el color de los ojos. Huyó de Julián, su prometido, arquitecto de renombre, que había diseñado su vida como se diseña un edificio impecable. Cenas los miércoles, ópera una vez al mes, un futuro con hijos que llevarían uniformes privados. Julián amaba la idea de ella, la artista decorativa, el toque bohemio en su vida de líneas rectas. Pero se ponía nervioso cuando ella manchaba de óleo el sofá blanco y le sugería, con sonrisa condescendiente: ¿por qué no pintas en el estudio, cariño, donde no haces desastre? Huyó, sobre todo, de sí misma, de la versión de Luz que aceptaba mansamente ese futuro predecibido, de la pintora que había cambiado los pigmentos salvajes por las paletas seguras. En el velero El Susurro, comprado con sus ahorros a escondidas, buscaba algo que no tenía nombre, una verdad más áspera, un silencio que no fuera elegante, sino absoluto, un lugar donde el desastre fuera permitido, e incluso
necesario. Por eso, cuando despertó en el faro, con el sabor a sal y a leña quemada en la boca, y vio a aquel hombre de manos callosas y mirada de tormenta quieta, no vio a un salvaje, vio a un refugio. En Elías no había expectativas de decoro, solo había deber, tormentas de verdad y una honestidad brutal. Él era el antídoto perfecto para todo lo que ella huía. En su torre no había wifi, no había notificaciones, no había expectativas, solo el deber de la luz y la honestidad brutal de los elementos. Él, por su parte, descubrió que su mundo no estaba completo. Le faltaban los nombres de los colores que ella veía en el atardecer. No es naranja, es óxido de cadmio sobre un velo de lila. Le faltaba la música que ella ponía desde su pequeña radio, a pilas. Música que llenaba la cocina de ecos extraños y bellos. Le faltaba el calor de otro cuerpo durmiendo en la habitación de al lado. La simple prueba de que no era el último hombre en la tierra. Se amaron, sí, pero su amor era como el agua dulce que Elías recogía de un aljibe, preciosa, limitada y con la sombra constante de la sequía. Ella pintaba obsesivamente. Hizo 23 acuarelas del faro, cada una con un estado de ánimo distinto. En una, la torre era una espada gris, clavada en un cielo iracundo. En otra, un hueso blanco bajo la luna. Y en la que colgó sobre la cama, era un faro dorado, cálido, con la silueta de un hombre en la ventana, mirando hacia un mar en calma. Era la ficción que ambos deseaban creer. La fisura siempre estuvo ahí. Él la veía en los momentos en que ella miraba el horizonte vacío, mordiendo el extremo del pincel, en la forma en que guardaba el boleto de barco original, ya caducado, entre las páginas de su libro de bocetos, como un talismán de un mundo que aún existía. Él ofreció construirle un estudio, pidió por radio libros de arte, aprendió a hacer la tarta de manzana que ella extrañaba, pero sabía que estaba luchando contra una marea más grande que él. La promesa llegó en un día de calma chicha. Tengo que arreglar mis asuntos, Elías. La galería, mi apartamento. Son solo trámites. 1 mes, 30 días. Te lo juro por esta luz. Dijo tocando la lente del faro. Él asintió, con un nudo de hielo en la garganta. Sabía que los trámites no eran solo trámites, eran el anzuelo del mundo, tirando de ella. Su partida fue un desgarro silencioso. El faro, sin su presencia, volvió a ser lo que era, una máquina fría y ruidosa. Elías comenzó un ritual. Cada noche, después de encender la luz, abría el cuaderno de su padre y escribía una línea. Día 1. El silencio ha vuelto. Es más ruidoso que antes. Día 15. Soñé con su risa. Desperté y solo estaba el gemido del mecanismo. Y cada tarde, subía a la cúpula, con los prismáticos de latón de su abuelo, escaneando el horizonte hasta que le dolían los ojos. El día 30, amaneció con un cielo de plomo y una calma antinatural. El mar era una losa gris. La niebla no llegó caminando. Cayó como si alguien hubiera soltado una cortina de algodón húmedo sobre el mundo. Era la peor niebla que Elías recordaba, la que su padre había bautizado como la niebla sorda, porque devoraba hasta el sonido de las sirenas. Una ansiedad primitiva, animal, se apoderó de él. Subió a la cúpula, y no solo encendió la luz giratoria. Activó la lámpara de señales de emergencia, una luz blanca y cegadora que podía pulsar, y con el manual de Morse pegado al cristal, comenzó a emitir. No SOS, no peligro, emitió lo único que importaba, LUZ, una y otra vez. Un mantra de destellos ciegos enviado a una ceguera mayor. En el barco de pasajeros Costa Serena, Luz estaba encubierta, aferrada a la barandilla. La niebla era tan espesa que no veía su propia mano al frente. Solo sentía el rumor del motor, y a lo lejos, el fantasma difuso de una luz que se encendía y apagaba. El pitido de la sirena del barco sonaba cada 2 minutos, un sonido opaco y aislado. El capitán, confiando en un radar primitivo y en su memoria, calculó mal, por un puñado de metros. El crujido cuando llegó no fue un estallido, fue un quejido profundo de la estructura del barco
desgarrándose contra el diente de roca oculto, el mismo que había desgarrado a El Susurro un año antes. La historia, obscenamente, se repetía. El descenso de Elías por el acantilado fue una caída controlada. No sentía las piedras cortándole las manos. Lo que encontró en la orilla fue un déjà vu perverso. Madera astillada, equipaje flotando, el gemido de los heridos llegando desde la bruma, y luz. La encontró de espaldas, meciéndose suavemente en el agua quieta de una poza entre las rocas, como si durmiera. No había heridas visibles, solo paz. En el bolsillo de su abrigo, el cuaderno de bocetos empapado. En la última página, un dibujo a lápiz del faro, y debajo, escrito con su letra precisa. Aquí, por fin, dejé de huir. Aquí, contigo, encontré el puerto. Volveré a esta luz. Espera por mí. Y el boleto, de ida y de vuelta, para el día de hoy. Elías no gritó, no lloró. La cargó, como la primera vez, y comenzó el ascenso final. Los 287 escalares fueron un viaje al centro de una verdad insoportable. Él no la había rescatado del mar. Solo le había prestado un año. El mar siempre la había reclamado. Su faro, su maldita, sagrada luz, no había sido un faro para ella. Había sido la llama que atrae a la polilla, el punto fijo que la guió, con terrible precisión, de vuelta a su destino. No encendió la luz esa noche, ni la siguiente. Dejó que el acantilado blanco desapareciera del mapa de los navegantes. La gente del pueblo más cercano empezó a murmurar. Algunos decían que el farero se había vuelto loco de pena. Otros, los más viejos, los que recordaban las anotaciones sobre la borrasca del alma, asentían con tristeza. Decían que, en las noches de niebla espesa, a veces se ve un único destello, potente y breve, desde la torre. No es el faro funcionando, es Elías, en la cúpula, con la linterna de señales en la mano, pulsando el interruptor una sola vez hacia la oscuridad, emitiendo una y otra vez en su mente la misma palabra hacia el vacío, porque algunos amores no se apagan con un final. Se convierten en una señal de auxilio enviada para siempre, desde una costa vacía, a un mar que ya no devuelve lo que se lleva. Y la única luz que queda es la que ilumina para siempre la forma de lo que se perdió.